Vamos a hablar de un tema que son los filtros inteligentes. Y como vamos a hablar de los filtros inteligentes, por supuesto, tenemos obligatoriamente que hablar de los objetos inteligentes. Bien, entonces voy a abordar esos dos temas. Y pues para que nos quede súper claro qué es un filtro inteligente, pues necesitamos también que nos quede súper claro qué es un objeto inteligente. Voy a abrir un archivo nuevo. Le voy a colocar una medida base, puede ser de 1024 por 718. La verdad que no es importante, solo quiero explicar en un lienzo cualquiera. Bueno, ¿qué características tiene un objeto inteligente? Eso se llama en inglés Smart Object. Primero miremos cómo sería una capa ordinaria para compararla con una capa que contiene un objeto inteligente. A continuación voy a abrir una foto cualquiera. Voy a ir aquí a la herramienta mover y voy a desplazarme al lienzo. Soltamos por acá. Convertimos al perfil de color Adobe RGB 1998 y acá tenemos una capa común y silvestre. De hecho no tiene ningún distintivo en la capa, ¿cierto? No tiene nada extraño, es una capa común y corriente. Una capa común y corriente, pues sucede que es 100% editable. Tú vas a poder borrarla, vas a poder pintar en ella, vas a poder retocar, utilizar el lápiz, el pincel, el bote de pintura, o sea, se puede hacer lo que uno quiera con esa capa. Cuando yo, por ejemplo, le voy cambiando el tamaño, y aquí lo estoy haciendo con la tecla Shift para que sea proporcional, una capa común y corriente pierde información, pierde resolución. Ustedes se dieron cuenta hace un momento que el lienzo medía 1024 por 768 y esta imagen mide más que eso, ¿sí? Voy a corroborar la información. Dice que esta capa mide esta foto mide 1920 por 1280. Y acá tenemos 1024, o sea que es menos, por eso la foto aparece más grande. Y el tema es que cuando yo le cambio el tamaño, él siempre me va a pedir reafirmar o confirmar ese cambio. Por eso vamos a ver que siempre que nosotros cambiemos de tamaño un objeto, aparece este icono diciéndonos confirmas o no. Ahora, una pregunta que puede ser tonta, pero por si las dudas, ¿no? Por si las dudas, de pronto alguien está trabajando este cambio de tamaño y de repente no le aparecen el bounding box o los agarradores, no aparecen, que de hecho por defecto cuando yo instalo Photoshop no aparece. Muchas veces la gente opta por utilizar el comando T o control T, que es transformar, pero muchas veces nos sale más rápido tener activo siempre este checkbox, que es mostrar controles de transformación. ¿Cuándo me aparece esta opción? Cuando yo tengo la herramienta mover, porque si yo tuviera por ejemplo la herramienta selección de elipse u otra, pues aparecen otras opciones. Entonces, herramienta mover, mostrar controles de transformación, y de aquí en adelante ya voy a poder cambiar el tamaño. Vamos a cambiarlo, si lo estamos haciendo con Shift. Podríamos tecla comando hacerle una distorsión tipo perspectiva, ¿sí? Eso lo hacemos con la tecla comando. O podríamos darle también, vamos a darle control Z, hacerle un shear o lo que se llama una inclinación, también con la tecla control en Windows o comando, para hacer esta distorsión tipo inclinación. Pero en todos los casos, siempre que utilicemos una capa común y corriente, la información está susceptible a cambiar. O sea que si yo por ejemplo lo dejo así bien pequeñito y luego le digo aceptar, él me pregunta que si aceptar porque va a perder información, o sea, como que está seguro, mire que se va a perder información. Sí, listo. Si yo vuelvo a agrandar esto y le digo aceptar, nos damos cuenta que la imagen ha perdido información, es evidente. Yo podría seguir diciéndole, bueno, quiero que otra vez sea más pequeño,
aceptar, y entonces seguimos perdiendo información y la imagen se va corrompiendo. Eso es lo que pasa con una capa común. Ahora bien, voy a suprimir con la tecla delete esta imagen, que es 13, 96, 99, etc. Yo la hubiera podido traer a través del comando archivo colocar incrustado. También puedo colocarlo vinculado. Voy a decirle colocar incrustado. Aquí aparece la imagen y voy a decirle colocar. Si ustedes se dieron cuenta, es un momento arrastré, ¿se acuerdan? Abrí el otro lienzo, arrastré. En este caso estoy colocando, es distinto. Y cuando yo coloco esa imagen, o sea, externamente, podríamos decir, la incorporo dentro del lienzo, dentro de mi composición, lo que va a suceder aquí, vamos a darle a aceptar, es que esta imagen ya no es una capa ordinaria. Este es el icono distintivo de una capa inteligente o de un Smart Object. O sea, una de las formas de crear objetos inteligentes es cuando yo traigo ese elemento a través del comando, lo repito, archivo, colocar incrustado. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, le doy doble clic a la capa, él me dice que el documento está, tiene un perfil embebido, bueno, etcétera. Voy a convertir el documento, ¿sí? Entonces fíjense que al darle doble clic a la capa, él me está abriendo el archivo 1396991. ¿Qué pasa si yo le hago un cambio? Pintemos. Voy a guardarlo. Guardarlo es control S. Voy a cerrar y voy a abrir otra vez el archivo. Ok. Entonces fíjense lo que está sucediendo acá. Esta es la imagen original que yo había traído. La embebí acá. Luego le di doble clic. Me la abrió aquí. ¿Sí? Le hice los cambios, guardé. Pero fíjense que la imagen original no se dañó. Ahora, vamos a hacer un pequeño cambio. Cerramos acá, cerramos acá. Y voy a quitar esto también. Creemos acá una capa nueva para que nos deje borrar. Voy a traerlo ahora a través de Place Link, que es colocar vinculado. Voy a traer la misma imagen y voy a repetir el mismo procedimiento. Agrando. Voy a decirle aceptar. Voy a darle doble clic. Fíjense que el icono es distinto. Vinculado. Es decir, es un objeto inteligente, Smart Object, pero está vinculado. Voy a darle doble clic. Convertir, ok, convertir el perfil. Voy a pintar. Y voy a guardar. Vamos a decirle ahora archivo abrir. Noten que la imagen original cambió. Esa es la diferencia que existe entre incrustar y vincular. Fíjense que el incrustado me dio la imagen, la puedo editar, sí, pero me dio como una especie de copia, digámoslo. No me dañó la imagen original. Pero vinculado trae la imagen, como cuando estamos nosotros en Illustrator, como cuando estamos en InDesign. Vincula la imagen, ¿sí? Y tiene un vínculo, pues valga la redundancia, con el archivo real, por lo cual si yo le hago un cambio, como en este caso, pues estamos cambiando el archivo original que yo traje. Vinculados al mismo enlazado. Vinculados al mismo enlazado, correcto. Bien, entonces digo, no, yo no quiero dañar mi imagen, vamos a dejarla por acá, voy a cerrar, ¿vale? Entonces, esta es una de las formas, ¿sí? Esta es una de las formas que existe. Vamos a darle doble clic por acá. Aunque al fin de cuentas como que la dejé así. Bueno, no importa.
Esta es una de las formas que existe para crear objetos o capas inteligentes cuando uno utiliza el comando place. ¿Qué otra forma hay? Bueno, pues yo podría, vamos a traer una capa común y corriente. Voy a arrastrarla. ¿Listo? Bueno, esta es una capa común y corriente, ¿sí? Una capa ordinaria de Photoshop. Yo puedo decirle a una capa, voy a decirle aquí aceptar. Ahí cambió la resolución. Y ya cambiada la resolución, podría decirle clic derecho, convertir a objeto inteligente. Entonces, esa es otra forma de hacerlo. Ahora, que si somos coherentes con el manejo para hacerlo de la forma correcta, deberíamos, antes de cambiarle el tamaño, convertirlo a objeto inteligente. ¿Por qué esto? Porque al ser objeto inteligente, ya no va a pasar lo que vimos hace un rato. Que ustedes se dan cuenta que cuando cambiamos el tamaño, la imagen cambiaba su resolución. ¿Sí? Esta imagen es bastante grande y mi lienzo no tanto. Vamos a cambiarle el tamaño. Voy a dejarla así, aceptar. ¿Listo? Bien, pero si yo vuelvo y la agrando, fíjense que la imagen no ha perdido calidad. Esa es una de las características que tiene un objeto inteligente. No pierde la calidad original de la capa, porque está como una especie de capsulita, digamos, que no permite que cambie la información. Si yo quiero cambiar la información, tengo que darle doble clic, y si yo hago un cambio acá, por ejemplo, del tamaño de la imagen, en este caso, sí habría un cambio en la imagen. Pero otra cosa también que sucede es que, como yo tenía, es decir, la capa existía dentro de mi archivo, y yo la convertí en objeto inteligente, entonces el objeto inteligente siempre tiene una doble edición, o como decir, el archivo original, la información original, él tiene que buscar una forma de editarla aparte. En el caso anterior teníamos un JPG que trajimos y cuando le damos doble clic abría el JPG. Bueno, listo, perfecto. Pero en este caso tomamos la capa que existía, la convertimos en objeto inteligente. Como consecuencia de esto, él acaba de crear un PSB, B con B de Bogotá. Miren lo que dice aquí, layer 1 punto, y dice PSB. Ese es el archivo que está por dentro, podríamos decirlo, por acá, de este. O sea que para él crear un objeto inteligente, tiene que utilizar ese tipo de documento PSB, donde externamente trabajaría la imagen, ¿sí? Por ejemplo, acá yo no podría hacer ciertas cosas, yo no podría borrar, no podría pintar, no podría utilizar history, ni ninguna de estas herramientas de edición, no se puede. ¿Podría utilizar máscaras de recorte o máscaras de capa? Sí, yo podría decirle, quiero crear una máscara de capa y quiero que esa máscara tenga una transparencia lineal, y sí lo va a tomar, o sea, no habría ningún problema. O sea que las máscaras sí las puede tomar. Puedo también cambiar el tamaño, como ya nos dimos cuenta. Y puedo hacer otras cosas dentro de lo que se encuentra en los filtros inteligentes, que es el objeto de esta parte del curso. ¿Dónde utilizo la forma de arrastrar o el inteligente? Pues eso depende del uso. O sea, para serte sincero, pues yo a lo menos en lo personal trato de la mayoría de cosas trabajarlas como objetos inteligentes. Sí, porque eso me da la capacidad de que yo no puedo arrepentir, cambiarle el tamaño, mejor yo lo agrando, de que todos los filtros sean inteligentes, igual puedo trabajar, como les digo, máscaras y todo lo demás. Claro que si ya lo que necesito es hacer una manipulación ya muy a fondo de la capa, pues yo sí optaría por dejarla
común y corriente, ¿no? Si tengo que hacer un retoque ya muy, muy fuerte, pues no vale la pena que sea objeto inteligente. Pero en una composición normal, pues se utilizan bastantes objetos inteligentes. Podría utilizar los modos de fusión, ¿sí? Los va a tomar, ¿vale? Sí, son tipos de edición que se pueden hacer. Si yo trajera, por ejemplo, un objeto, vamos a decirle aquí eh, place linked, voy a traer un objeto del escritorio y por aquí yo tengo unos archivos de Illustrator. Les voy a traer este archivo es un archivo de Illustrator, punto ahí, y lo estoy trayendo a través del comando de colocar. Siempre que yo traigo un archivo de Illustrator, él me abre el cuadro de diálogo de PDF, por lo cual yo escojo la página que quiero traer y le digo OK. Esto es lo que acaba de llegar, un vector de Illustrator. Ese vector de Illustrator llega también con un objeto inteligente. Si yo le doy doble clic a este objeto, como consecuencia de ello, se va a abrir Illustrator con la información de ese vector para que yo lo edite independientemente. Cuando yo guarde ese cambio, entonces ese cambio se va a ver reflejado en Photoshop. ¿Sí ven? Entonces, esto también es un objeto inteligente. Muchas veces la gente lleva objetos PSD a Illustrator, ¿no? Es lo más común. Llevar el PSD a Illustrator o llevar el PSD a InDesign. Pero de pronto no tanta gente lleva los archivos de Illustrator a Photoshop y muchas veces sí que es buena idea. O a veces la gente opta por convertirlo en JPG, convertirlo en TIFF, ¿cierto? Entonces no hay necesidad. Voy a hacerle aquí un pequeño cambio. Voy a cambiar esto de color. Lo guardo. Y miren que Photoshop me refleja automáticamente el cambio. Ah, no me gustó. Comando Z, guardo, voy a Photoshop y ahí está el vector. Entonces puedo editar los vectores en Illustrator y utilizar un objeto inteligente de esta forma. ¿Estamos entendiendo? Esos son los Smart Objects. Ahora, el punto es el siguiente. ¿Sí? Voy a abrir otra imagen, vamos a cerrar todo esto. Vamos a decirle aquí Close All. No quiero guardar nada, Don't Save. Y voy a abrir esta imagen. Bien. Entendido esto, ya podemos ir un poco más a fondo sobre los filtros inteligentes. Entonces, los filtros inteligentes son filtros que se aplican en una capa y tienen la virtud de poderse reeditar todas las veces que queramos, dado que no nos van a dañar la información de píxeles de la capa. Para que eso ocurra, necesitamos entonces que esa capa sea un objeto inteligente. ¿Cómo? Ya les di varias opciones. O traes el objeto, o lo conviertes a objeto inteligente, o traes un archivo de Illustrator, o un PDF, o, me falta una, le dices filtro, convertir para filtros inteligentes. Eso es otra manera de hacer lo mismo. Fíjense que cuando yo le digo acá clic, él me saca un aviso que dice para habilitar o para hacer reeditable los filtros inteligentes, la capa seleccionada se convertirá en un Smart Object. ¿Sí? Es lo mismo. O sea que si mi objeto hubiese sido ya un Smart Object, este paso no lo hubiéramos tenido que dar. Le digo OK y entonces acá él lo convierte a un objeto inteligente. De aquí en adelante voy a poder colocar mis filtros sin ningún problema. Por ejemplo, voy a colocarle un filtro gaussiano. Lo tengo por acá arribita porque como lo utilicé hace poco, los filtros que uno utiliza, a lo menos el último, siempre te aparece acá arriba, ¿vale? Y aparece el método abreviado comando F, ¿sí? Que es aplicar el último filtro.
¿sí? O sea, si yo le digo aquí comando F, él aplicaría un gaussiano, ¿vale? Vamos a decirle cancelar. Ahora, si yo lo quiero ver por aquí abajo, entonces ya saben que blur, Gaussian blur. Bueno, estamos aplicando un desenfoque, correcto. Pero no es un desenfoque como normalmente la gente lo hace en Photoshop. Voy a decirlo ok. Fíjense ahora cómo se comporta esto. Tenemos la capa inteligente, tenemos una máscara. ¿Qué hace esa máscara? Esa máscara es una máscara que va a manejar la transparencia entre el efecto Gaussian Blur y la capa que le podemos colocar paisaje. Aparte tenemos el ojito de Gaussian Blur, o sea que yo podría ocultar el filtro, y también nos aparece un icono para configurar esa aplicación del filtro. Vamos a darle doble clic. Se llama este cuadro de diálogo Blending Options, opciones de fusión o de mezcla para el filtro Gaussian Blur. O sea, que adicionalmente a todas las ventajas que les estoy nombrando, puedo trabajar modos de fusión y puedo trabajar opacidad. O sea que estamos llevando, digamos, estamos potencializando el uso de los filtros. Le puedo bajar la opacidad. ¿Cómo se vería un Gaussian Blur aplicado al 50 en esta foto? Fíjate que aquí ya comenzamos a ver cambios interesantes. Esto se parece un poco al efecto soft focus. Yo me acuerdo de una cámara viejita que tenía. Era digital, pero siempre digo que era medio digital, porque tenía la pantalla digital, pero era con rollo. Y tenía un botoncito que decía soft focus, entonces tomaba 2 fotos con el lente y daba un efecto parecido a este. Lo malo era que como era con rollo, entonces hasta que uno no revelara no podía ver si quedó bien. Ahorita pues el soft focus se puede hacer con mayor precisión, ¿no? Porque puedo ver lo que está saliendo, pero fíjense que es interesante esto, cómo uno puede sacar más provecho de los filtros. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, lo dejo en 100%, pero le cambio los modos de fusión? Puedo ir jugando con esto. Miremos un soft light, miremos difference, ¿sí? Entonces acá vamos viendo otras opciones. Utilizando los modos de fusión podríamos darle unos efectos mucho más interesantes a las fotos. Voy a dejarlo así, ok. Entonces fíjense cómo luce ahora este desenfoque gaussiano. Yo puedo colocar más filtros. Voy a colocarle ahora un filtro de la galería de filtros, que puede ser este filtro de fresco. Voy a decirle ok. Ahora ustedes se pueden dar cuenta que tengo el efecto de filtro en Filter Gallery y debajo el Gaussian. Yo puedo cambiar el orden de los filtros y eso significa que también cambia la manera como se ve el efecto. Voy a ir a Filter Gallery, doble clic, ok. Él me saca un aviso donde dice, le voy a dejar ver cómo va a quedar hasta que le dé ok. Yo podría cambiarlo, ¿no? Me gusta este o este otro, etcétera. ¿Sí? Vamos a colocarle este, ok. Entonces fíjense que una cosa es darle doble clic al filtro y otra cosa es darle doble clic a este icono que son los blending options de el filtro en cuestión. Sí, entonces aquí ya nos está dando otro resultado. Vamos a colocarle multiplicar. ¿Sí? Voy de nuevo con overlay. Entonces acá podemos ir viendo diferentes tipos de cambios en la imagen, ¿vale? Si yo utilizo normal, como les digo, podría estar bajando un poco el efecto. Le puedo decir ok,
Y bueno, este es el resultado que nos está dando. Y puedo seguir colocando filtros, ¿no? Es una cosa que es un poquitico compleja de entender, es que la galería de filtros puede tener más filtros. O sea, si se dan cuenta este botón de nuevo, yo le puedo colocar varios filtros a una misma imagen. ¿Sí? Bueno, va a ser algo un poquito loco. Le estoy colocando 3 filtros y le voy a decir OK. Entonces, por la galería de filtro puedo hacer eso, puedo colocar varios filtros, pero también cuando yo utilizo acá este orden, puedo apagar el filtro, puedo subirlo, puedo bajarlo, puedo editar los blending options, etcétera, ¿sí? Obviamente que acá, a medida que yo voy colocando ya más cosas, pues por supuesto, se va colocando más pesado el archivo, porque pues está trabajando con toda la memoria de Photoshop en un archivo que es exigente. ¿Listo? Bueno, digamos que este ya no me gustó, lo puedo borrar. Voy a trabajar solamente con 2. ¿Sí ven? Entonces, esa es la gran ventaja que tiene trabajar los filtros inteligentes. O sea, no estás dañando eh, la información. Digamos que casi de toda la vida trabajan las capas de ajuste, que ya las hemos visto, y las capas de ajuste pues son capas que no dañan la capa. Pero no existía una versión con los filtros, ¿no?, para hacer lo mismo, y existen desde la versión de Photoshop CS3. Lo que pasa es que con el pasar de los años y las actualizaciones de Photoshop, esta característica ha mejorado a tal punto que incluso filtros como Camera Raw, como Liquify, que es para hacer distorsiones, ahora mismo ya se pueden usar como filtros inteligentes, antes no. Por último, voy a colocar una capa de ajuste, optemos por una capa de curvas, voy a colocarle que la imagen sea un poco más azul, entonces voy a llevarla por acá, vamos a hacer que sea más azul, bien, y voy a colocarme en el canal compuesto para quitarle un poco de luz. Entonces tenemos una capa de ajuste, un objeto inteligente, un filtro inteligente y 2 máscaras en este momento. ¿Listo? Voy a volverlo un poquito más complejo, abriendo otra imagen. Vamos a abrir por acá otra imagen de Photoshop, de fotos ejercicios. Vamos por acá, vamos a abrir por ejemplo esta. Ok, solamente la voy a colocar como fondo, ¿vale? Quiero colocarla como fondo. Fondo, vamos a ponerla así. Al clic sobre el ojito para que se oculten todas menos eso, menos esa. Ahí lo agrandé un poquito, no es bueno agrandar las capas, pero bueno, para el ejercicio me sirve así. Y fíjense que tengo, vuelvo y repito, una capa de ajuste, un objeto inteligente y un filtro inteligente. Voy a adicionarle una máscara más. Ustedes se dieron cuenta que ni esta máscara ni esta yo las puse. Ellas llegaron por defecto con las opciones que coloqué. Pero esta sí la voy a colocar manualmente, haciendo clic aquí en añadir máscara de capa. Entonces tenemos la máscara de capa de la capa de ajuste, la máscara de capa que acabé de añadir y la máscara del filtro, ¿sí? Aquí hay que entender muy bien para qué sirve cada máscara porque no nos podemos confundir. Primero, en curvas voy a hacer una transparencia entre la capa de ajuste y el fondo. ¿Vale? Ahí lo estamos trabajando. Entonces se percibe la parte inferior de lo que teníamos antes. Ahora, voy a hacer una transparencia entre paisaje 1 y fondo. Vamos a hacerlo de aquí para allá. Un poquito menos, ¿vale? Por aquí.
Ahora voy a crear una máscara o voy a colocar una información en la máscara del filtro. Voy a ir por aquí al pincel y voy a pintar con algún pincel de estos en color negro. Vamos a darle un poco más de tamaño. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos trabajando una transparencia entre la información original y los filtros. Y así es que trabajamos con filtros inteligentes. Vamos a dar hasta ahí.